¿Y si todo lo que te prometieron, tu hogar, el legado de tu padre, todo tu futuro, te fuera robado en el momento en que él tomó su último aliento, no por un extraño, por tu propio hermano, por el hombre que sonrió en el funeral de tu padre mientras escondía los documentos falsificados en el bolsillo de su chaqueta? Clara Whitfield lo perdió todo en una sola tarde, pero lo que Victor nunca calculó fue que su padre había estado mirando y esperando. Quédate conmigo, porque la venganza que viene destruirá todo lo que Victor Whitfield pasó su vida entera construyendo. Esto es La Heredera Silenciosa. Recuerdo exactamente cómo estaba el cielo ese día, gris, pesado, como si hasta el tiempo supiera que algo más que una persona estaba siendo enterrado. Era un martes de noviembre cuando enterramos a mi padre, Edward Whitfield. Yo estaba de pie junto al ataúd, vestida de negro, con las manos entrelazadas frente a mí, tratando de mantener la compostura mientras por dentro sentía que el suelo cedía bajo mis pies. Edward Whitfield no era solo el hombre que me crió, era el hombre que me eligió. Cuando yo tenía 4 años y no tenía a nadie en el mundo, me miró a los ojos en una fría sala de servicios sociales y dijo: «Esta niña va a ser mi hija», y durante 30 años, fue el único padre que conocí. Miré a Víctor al otro lado del ataúd. Estaba con un traje oscuro, impecable, con esa sonrisa levemente contenida en los labios, el tipo de sonrisa que alguien usa cuando intenta parecer triste pero tiene mucha dificultad para ocultar la satisfacción que hay debajo. Diane estaba a su lado, sosteniendo el brazo de su marido con ambas manos, los ojos ligeramente húmedos pero lo suficientemente secos como para que el rímel no se corriera. Supe, en ese momento, lo que estaba por venir. Víctor me había avisado 3 días antes, en una llamada de 30 segundos, sin introducción: «Clara, el testamento se leerá el viernes. Deberías venir preparada para algunas sorpresas». Y colgó. La mansión Whitfield estaba a 40 minutos de Boston, en una zona residencial de alto nivel donde cada casa valía más de lo que la mayoría de las personas ganaría en 10 vidas. Mi padre construyó esa casa con sus propias manos, no literalmente, claro, pero fue él quien eligió cada detalle, cada piedra, cada ventana. Me lo contó cientos de veces, orgulloso, mientras yo crecía corriendo por los pasillos y saltando en los sofás de cuero que Diane ahora llama piezas de museo. Después del funeral, volvimos a esa casa por última vez, al menos eso era lo que Víctor había planeado. El comedor estaba lleno, primos lejanos que apenas conocía, socios de negocios de mi padre, algunos amigos antiguos, todos allí por la misma razón. El abogado, un hombre llamado Gerald Fitch, a quien nunca había visto en mi vida, estaba sentado en la cabecera de la mesa con una carpeta frente a él. Me senté en el lado derecho de la mesa. Víctor y Diane se sentaron en el extremo opuesto. Diane me miró con esa sonrisa fina que reservaba para situaciones donde sabía que tenía el poder. El tipo de sonrisa que dice: «Sé algo que tú no sabes». Respiré profundo. Gerald Fitch abrió la carpeta con la ceremonia exagerada de alguien que ama ser el centro de atención. «Este es el último testamento y voluntad de Edward James Whitfield», comenzó, con fecha de revisión del pasado marzo. El pasado marzo, algo se agitó dentro de mí, una fecha extraña. Mi padre había revisado el testamento original que siempre supe que me incluía como heredera principal solo 8 meses antes de morir. Gerald continuó leyendo: «La propiedad de Boston para Víctor, la cabaña de Maine para Víctor, las acciones de Whitfield Properties, el núcleo del imperio inmobiliario, valorado en $43 millones para Víctor». Cada línea era una puñalada. Me quedé completamente inmóvil, escuchando mi nombre mencionado exactamente una vez en todo el documento: «Para Clara Annie Whitfield, a quien amé como hija, dejo la suma de $250,000 a ser transferidos dentro de 90 días. $250,000, en una fortuna de 60 millones. Víctor apenas podía contener la sonrisa. Diane tocó suavemente el brazo de su marido,
como quien dice, salió exactamente como planeamos. Miré a ese hombre, Gerald Fitch, y lo único en lo que podía pensar era, mi padre jamás habría firmado esto, jamás en la vida. Cuando los invitados casi se habían ido, Víctor caminó hacia mí con las manos en los bolsillos. Clara, dijo, con esa voz baja y controlada que usaba cuando quería humillar a alguien sin elevar el tono. Sé que esto no es lo que esperabas, pero papá tomó sus decisiones. Necesitamos respetarlas. Ese no es su testamento, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Víctor arqueó una ceja. Perdón, ¿me escuchaste? Víctor. Él esbozó una pequeña sonrisa, la sonrisa más fría que he visto en mi vida. Clara, estás de luto, es comprensible, pero te sugiero encarecidamente que hables con un terapeuta antes de hacer acusaciones que podrían costarte muy caro. Diane apareció a su lado como si se hubiera materializado del aire. Además, dijo, suave como veneno, dado que la casa ahora pertenece a Víctor, y técnicamente ya no estás en la lista de residentes, sería más apropiado que fueras recogiendo tus cosas en los próximos días. Los miré, a los dos, uno al lado del otro, seguros, intocables. Bien, pensé, creen que han ganado, pero no saben lo que se viene. 3 días después, sonó mi teléfono, número desconocido, y la voz del otro lado dijo solo 7 palabras que cambiaron todo. Clara, tu padre me dejó algo para ti. Estaba en una habitación de hotel cuando sonó el teléfono. No era la mansión, no era mi apartamento porque técnicamente tenía un apartamento en Cambridge, pero mi padre insistía en que me quedara en la mansión siempre que visitaba Boston. Y ahora la mansión ya no era mía. Había pasado las últimas 72 horas empacando cosas de mi antigua habitación en cajas que Víctor amablemente mandó traer, cajas vacías, como un mensaje no dicho, y mudándome al primer hotel decente que encontré a 15 minutos de distancia. $250,000. Eso era lo que tenía, era todo lo que quedaba de 30 años siendo hija de Edward Whitfield. Sonó el teléfono, número desconocido, Boston. Atendí porque no había razón para no hacerlo. Ya no tenía nada que perder. Clara Whitfield, la voz era la de un hombre mayor, calmada, precisa, el tipo de voz que había aprendido a no desperdiciar palabras. Sí, dije, mi nombre es Thomas Hargrove. Fui el abogado personal de su padre durante 22 años. No el abogado de la empresa, el abogado personal. Necesito verla, esta semana, en persona, y necesito que no mencione esta llamada a nadie. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Por qué?, pregunté. Una pausa corta, calculada, porque lo que se leyó el viernes pasado no era el testamento de su padre. Nos encontramos en una pequeña oficina en el 12º piso de un edificio discreto en el centro de Boston, sin letrero en la puerta, sin recepcionista. Thomas Hargrove tenía poco más de 70 años, cabello completamente blanco, gafas de montura fina, y el tipo de postura erguida que sugiere décadas de tribunales y reuniones donde cada palabra importa. Estaba de pie cuando entré, me saludó con un apretón de manos firme y me señaló la silla frente a su escritorio sin ceremonias. Gracias por venir, dijo. Usted dijo que el testamento era falso, respondí, sin sentarme todavía. Necesito entender qué significa eso antes de cualquier otra cosa. Thomas asintió, parecía haber esperado exactamente esa reacción. Siéntese, Clara, lo que tengo para mostrarle va a tomar algo de tiempo. Abrió un cajón con llave usando una llave que sacó del bolsillo de su chaleco, un chaleco de lana gris, formal, anacrónico de una manera que de algún modo parecía completamente adecuada para ese hombre, y colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Su padre vino a verme hace 2 años, comenzó Thomas. Había descubierto que Víctor estaba desviando fondos de Whitfield Properties desde hacía al menos 4 años. Transferencias fraccionadas, cuentas en el extranjero a nombre de subsidiarias fantasma, lo suficientemente pequeñas para no activar auditorías internas, lo suficientemente grandes para sumar, en conjunto, más de $8 millones.
Lo miré. 8 millones, 8,3, dijo Thomas. Preciso. Su padre me contrató para documentar todo. En paralelo, revisó el testamento, pero no con Gerald Fitch. Gerald Fitch ha sido el abogado de Víctor durante 7 años. Su padre nunca confió en él. Entonces el testamento que se leyó fue preparado por Gerald Fitch y firmado por Víctor usando un poder notarial que su padre nunca otorgó, dijo Thomas. En otras palabras, fraude documental, falsificación de firma, uso indebido de poder notarial, son delitos federales. Clara. La habitación quedó en silencio por un momento. Pensé en Víctor, en su sonrisa en el funeral, en Diane tocando el brazo de su marido. ¿Por qué mi padre no actuó antes?, pregunté. Thomas se quitó las gafas y las limpió lentamente con un paño. Porque amaba a Víctor. A pesar de todo, esperó. Intentó darle al hijo la oportunidad de reconocer el error y devolver el dinero, pero su salud empeoró más rápido de lo que esperábamos, y Víctor se dio cuenta de que tenía una ventana. Se volvió a poner las gafas y me miró directamente. Su padre me dejó instrucciones muy específicas. En caso de que muriera antes de resolver la situación personalmente, debía encontrarla y entregarle esto. Deslizó la carpeta hacia mí. Abrí la carpeta con manos que no temblaban, no porque estuviera calmada, sino porque estaba más allá del temblor. Estaba en un estado de claridad fría que a veces ocurre cuando la realidad se vuelve demasiado grande para cualquier emoción simple. La primera página era el testamento real, la letra de mi padre, la firma de mi padre, atestiguado por Thomas y otros 2 abogados cuyos nombres no conocía, con firma notariada, con fecha de 18 meses atrás. Leí mi nombre, para Clara Annie Whitfield, mi hija, mi orgullo y la certeza más absoluta de mi vida. Dejo la totalidad de mis participaciones en Whitfield Properties, incluyendo todos los activos inmobiliarios, carteras de inversión y derechos contractuales asociados, con un valor estimado de $43 millones. Dejé de leer. Levanté los ojos hacia Thomas. Él esperaba, paciente. Sabía que Víctor iba a intentar algo. Dije, no era una pregunta. Lo sabía, confirmó Thomas, y preparó una respuesta para cada movimiento posible. La carpeta que contiene el testamento real autenticado, los extractos bancarios que documentan los desvíos de Víctor, correspondencia que prueba que Gerald Fitch fue pagado para sustituir el documento original, y los contratos que muestran que las subsidiarias fantasma de Víctor están registradas a nombre de Diane. ¿A nombre de Diane? Ella no es solo cómplice, fue la arquitecta financiera del esquema. Víctor tiene el carisma y el apellido. Diane tiene la inteligencia y la frialdad para estructurar el fraude. Pasé algunas páginas más. Extractos, transferencias, correos electrónicos impresos con fechas, montos, nombres. Y entonces encontré algo que no esperaba, una carta, con mi nombre en el sobre, escrita a mano por mi padre. Clara, decía solo al frente. Miré a Thomas, pidió que la leyera sola. Dijo Thomas, levantándose, voy a buscar un café, y salió, cerrando la puerta tras él con un suave clic. Abrí el sobre despacio. La letra de mi padre era grande, regular, con la firmeza de alguien que aprendió caligrafía en una época en que eso aún importaba. Clara, si estás leyendo esto, entonces ocurrió lo que temía, y lo siento mucho por no haber podido ahorrarte esto. Querrás preguntarme por qué no actué antes. La respuesta honesta es que aún creía que Víctor cambiaría, que miraría lo que estaba construyendo con deshonestidad y se avergonzaría lo suficiente para detenerse. Estaba equivocado. Y ese error tiene un costo, y tú lo estás pagando ahora, y yo lo cargo conmigo. Pero necesito que sepas una cosa, nunca, en ningún momento, te elegí a ti en lugar de Víctor. Lo que se leyó en esa oficina no es mi voz, no es mi voluntad, no es mi amor por ti convertido en número. Lo que construí, lo construí pensando en ti. Cada ladrillo, cada contrato, cada decisión difícil pensaba, esto será de ella algún día, y lo será. Thomas tiene todo lo que necesitas.
Pero Clara, y esto es importante, no quiero que lo hagas por rabia. La rabia es un combustible que quema a quien la lleva, no a quien la merece. Hazlo por justicia, por lo que es correcto, y porque eres mi hija. Y mi hija no deja una injusticia sin respuesta. Con todo mi amor. Papá, doblé la carta, la devolví al sobre, respiré profundo una vez, y cuando Thomas volvió con 2 vasos de café de papel, estaba lista. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Thomas se sentó, apoyó los codos en el escritorio, y por primera vez desde que yo había entrado en esa oficina, sonrió. Primero, necesitamos entender exactamente qué está planeando Víctor ahora, porque un hombre que llegó hasta aquí no se detiene, intentará liquidar los activos antes de que cualquier impugnación sea posible. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si sigue el patrón que hemos observado hasta ahora, 8 semanas, quizás 10. ¿Y qué hacemos en esas 10 semanas? Thomas abrió otro cajón. Esta vez, lo que salió fue un cuaderno negro, lleno de anotaciones. Construimos un caso tan sólido que cuando nos presentemos ante un juez, Víctor Whitfield no tendrá a dónde correr, y lo haremos de una manera que él nunca verá venir, porque lo último que Víctor cree es que tienes recursos, aliados o un plan. Me miró por encima de las gafas. La ventaja del invisible, Clara, es la única ventaja que importa. En los días siguientes, mientras Víctor comenzaba en silencio a liquidar los primeros activos de mi padre creyendo que era libre, intocable, que yo era simplemente un problema resuelto, Thomas y yo trabajamos en silencio. Y entonces, en la 5ª semana, Víctor hizo algo que no esperaba, me llamó, con una propuesta de negocios. Víctor llamó un jueves por la mañana. Estaba en la oficina de Thomas, revisando por tercera vez los extractos bancarios de las subsidiarias fantasma de Diane, cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Di vuelta la pantalla para ver quién era. Víctor Whitfield. Thomas levantó los ojos de los papeles. Le mostré la pantalla. Asintió una vez. Despacio. Atiende, Clara, dijo Víctor cuando atendí. Su voz era cálida, esa voz que usaba cuando quería algo suave, casi afectuosa, como un depredador que había aprendido a imitar el comportamiento de criaturas inofensivas. ¿Cómo estás? He pensado mucho en ti. Estoy bien, Víctor, dije. Mantuve la voz completamente neutral. ¿Qué quieres? Una pausa corta. No esperaba la objetividad. Directo al grano. Siempre me gustó eso de ti. Una risa leve. Mira, sé que las cosas se pusieron tensas, y quiero resolver eso. Tienes ese pequeño estudio de arquitectura que abriste el año pasado, ¿verdad? Whitfield Design Studio. Sir, me gustaría hacer una propuesta de adquisición. Whitfield Properties está expandiéndose al segmento de diseño residencial premium. Tiene sentido traer tu estudio al grupo. Creo que sería bueno para ti. Estabilidad financiera, estructura, una salida honrosa. Una salida honrosa. Cerré los ojos medio segundo. Estaba ofreciendo comprar mi empresa por centavos, absorber mi trabajo, eliminar mi independencia financiera y darme lo mínimo necesario para que desapareciera de la historia con algo de dignidad. Era la pieza final de su plan, borrar cualquier rastro de Clara Whitfield del legado familiar de manera limpia y permanente. ¿Qué tipo de propuesta?, pregunté, como si lo estuviera considerando genuinamente. En persona, preferiría hacer esto en persona. ¿Qué tal la semana que viene? Podríamos usar la sala de conferencias de Whitfield Properties, reunir a algunos inversores que están interesados en el segmento, mostrar que somos una familia, que estamos alineados. Inversores. Quería una audiencia para mi humillación final. Miré a Thomas. Estaba completamente inmóvil, esperando. Está bien, dije. El jueves de la semana que viene. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, dijo Víctor. Y escuché, claramente, la satisfacción en su voz. Perfecto, te mando la dirección. Colgué. Thomas me miró. Quiere inversores presentes, dije. Lo sé, respondió Thomas. Y nosotros también los querremos. Las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida.
Mientras Víctor liquidaba silenciosamente los primeros activos de Whitfield Properties vendiendo 2 propiedades comerciales en transacciones por debajo del valor de mercado a compradores que, como descubrió Thomas, eran empresas registradas a nombre de terceros pero controladas por Diane, nosotros trabajábamos. Cada día, sin excepción, Thomas tenía una red de contactos que yo nunca había sospechado. Un ex auditor de la SEC que analizó las transferencias y produjo un informe de 15 páginas identificando patrones claros de lavado de activos. Una especialista en documentos forenses de Harvard que comparó la firma del testamento falsificado con muestras autenticadas de la firma de mi padre y produjo un dictamen pericial confirmando la falsificación. Un investigador privado que durante 3 semanas siguió el rastro de las subsidiarias de Diane hasta cuentas en las Islas Caimán. Las Islas Caimán. Diane había construido una estructura financiera que tardó 4 años en ensamblarse. Era sofisticada, era casi admirable, si no fuera criminal. Ella planeó esto antes del matrimonio, me dijo Thomas una tarde, con una franqueza que me dejó sin aliento. Los primeros movimientos financieros datan de 2 años antes de que Víctor y Diane se casaran. Ella lo encontró, lo evaluó, y construyó el plan. ¿Víctor sabe eso? Thomas consideró. Víctor sabe que Diane es inteligente y que ella administra la parte financiera, pero no estoy seguro de que entienda completamente el alcance de lo que ella construyó. Él es codicioso y egocéntrico. Ella es calculadora y metódica. Son características diferentes. ¿Estás diciendo que podría ser parcialmente víctima de ella? Estoy diciendo que en el tribunal eso será relevante, pero para nuestros propósitos inmediatos. Thomas organizó los documentos sobre el escritorio en 3 pilas separadas. No importa, ambos participaron, ambos se beneficiaron, y ambos responderán. Miré las 3 pilas: fraude documental, desvío de fondos, lavado de activos. Thomas, dije, no quiero solo recuperar el testamento, quiero que pierdan todo lo que construyeron con el dinero de mi padre. Él me miró por encima de las gafas. Entonces necesitamos una cosa más, dijo. Thomas me explicó la estrategia con la precisión de alguien que había pasado 50 años pensando en cómo el derecho puede usarse no solo como escudo, sino como espada. El plan no era simplemente presentar las pruebas en el tribunal. Eso sería efectivo, pero lento. Años de proceso, recursos, maniobras dilatorias. Víctor y Diane tenían suficiente dinero para contratar a los mejores abogados y convertir aquello en una batalla de décadas. La estrategia de Thomas era otra. Los inversores que Víctor invitó para el jueves, dijo Thomas. ¿Sabes quiénes son? No, yo sí. Deslizó una hoja sobre el escritorio. Son 3 grupos de inversión que tienen participaciones minoritarias en Whitfield Properties. Juntos, representan el 22% de las acciones de la empresa. Son inversores legítimos, con reputación que proteger, que no tienen ninguna idea de lo que Víctor y Diane hicieron. ¿Y si lo supieran? Si supieran que los activos que compraron fueron parcialmente capitalizados con dinero desviado desde dentro de la propia empresa, y que el testamento que legitima el control de Víctor es falso. Thomas hizo una pausa. Tendrían una obligación fiduciaria de actuar, y actuarían de inmediato. Congelamiento de activos, auditoría forzada, notificación a las autoridades reguladoras. La empresa entraría en colapso administrativo en días. Entendí. ¿Quieres que yo presente las pruebas en la reunión, frente a los inversores? No, dijo Thomas, con una leve sonrisa. Quiero que Víctor te presente como una vendedora desesperada, que haga todo el discurso, que se sienta completamente en control. Y entonces, cuando termine y pregunte si tienes algo que agregar, abrió la mano hacia los documentos sobre el escritorio. Tú lo agregas. El miércoles por la noche, víspera de la reunión, me quedé sola en la pequeña oficina que había alquilado para Whitfield Design Studio. Era un espacio sencillo, 2 ambientes, ventanas hacia la calle,
una mesa de dibujo en el rincón que rara vez usaba porque la mayor parte de mi trabajo era digital. Había abierto ese estudio 2 años antes porque mi padre me animó: necesitas tener algo tuyo, Clara, independiente de mi nombre, y en ese momento pensé que era él siendo excéntrico. Ahora entendía, sabía que iba a necesitar que yo tuviera un puerto seguro, algo que fuera mío, intocable, que Víctor no pudiera reclamar. Organicé por última vez los documentos que llevaría a la mañana siguiente, 3 copias de cada elemento, una para los inversores, una para el archivo de Thomas, una para el proceso judicial que se presentaría inmediatamente después de la reunión, el testamento real de Edward Whitfield, el dictamen pericial confirmando la falsificación del testamento de Gerald Fitch, los extractos bancarios documentando los 8,3 millones desviados, el informe del ex auditor de la SEC sobre lavado de activos, los registros de las subsidiarias en las Islas Caimán a nombre de Diane, la correspondencia entre Víctor y Gerald Fitch acordando la sustitución del documento original. Puse todo en una carpeta negra, la cerré, la guardé en mi bolso. Luego tomé la carta de mi padre, el original, que llevaba conmigo desde el día en que Thomas me la entregó, y la leí una vez más. Hazlo por justicia, por lo que es correcto, y porque eres mi hija, y mi hija no deja una injusticia sin respuesta. Doblé la carta con cuidado, respiré profundo. Mañana, pensé, mañana todo cambia. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, no de luto, no de negro como había usado los últimos meses. Me vestí de blanco, el color que mi padre decía que debía usar cuando quería que la gente me viera de verdad. Entré al ascensor de Whitfield Properties a las 9:58. Las puertas se abrieron en el 10º piso, y Víctor me esperaba en el pasillo con esa sonrisa, la sonrisa del hombre que cree que ha ganado. Le sonreí de vuelta, y por primera vez en meses, mi sonrisa era real. La sala de conferencias de Whitfield Properties estaba en el 10º piso de un edificio de vidrio en el distrito financiero de Boston. Conocía esa sala desde niña. Mi padre me llevó allí una vez cuando yo tenía 12 años, en una tarde de sábado en que el edificio estaba vacío, y me mostró la ciudad desde arriba por la ventana panorámica. Un día te sentarás aquí y tomarás decisiones que cambiarán la vida de personas, dijo. Y cuando eso suceda, recuerda que las buenas decisiones vienen del carácter, no del cargo. Pensé en eso mientras esperaba el ascensor. Las puertas se abrieron. Víctor estaba en el pasillo, con traje azul marino, con esa sonrisa abierta y calculada que reservaba para situaciones donde necesitaba parecer generoso. Clara, dijo, abriendo los brazos en un gesto de bienvenida que tenía la textura equivocada, demasiado amplio, demasiado afectado. Qué bueno que viniste, estás fantástica. Gracias, Víctor. Me guió por el pasillo con la mano levemente en mi espalda, un gesto de control disfrazado de cortesía, hasta la sala de conferencias. La mesa era larga, ovalada, de roble oscuro. Alrededor de ella había 8 personas sentadas. Diane en el extremo opuesto, impecable como siempre, con una tablet frente a ella. 3 representantes de los grupos de inversión, hombres de mediana edad con trajes conservadores, con esa expresión de quien evalúa todo y revela poco. 2 ejecutivos de Whitfield Properties que reconocí de eventos de mi padre, un asistente tomando notas en un rincón, y Gerald Fitch, el abogado, discretamente ubicado 2 sillas a la derecha de Diane. Gerald Fitch me miró cuando entré, desvió la mirada de inmediato. Sabe que hizo algo malo, pensé, pero no sabe que yo lo sé. Víctor me señaló la silla en el centro de la mesa, no en la cabecera, no en una posición de autoridad, en el centro, como una invitada, como alguien que sería evaluada, no alguien que evalúa. Me senté, y coloqué la carpeta negra sobre la mesa frente a mí. Víctor se puso de pie en la cabecera de la mesa y comenzó a hablar con la fluidez de alguien que había ensayado cada frase. Habló sobre la visión de crecimiento de Whitfield Properties, sobre la expansión al mercado residencial premium, sobre la necesidad de integrar talento creativo a la estructura corporativa ya establecida, y luego habló de mí.
Clara Whitfield es una arquitecta talentosa que ha construido, en los últimos 2 años, un pequeño estudio de diseño con un portafolio respetable. Una pausa estratégica, dado el momento de transición familiar que estamos atravesando recientemente. Perdimos a nuestro padre. Como algunos de ustedes saben, tiene sentido traer a Clara al grupo, darle estabilidad, recursos, y dar a Whitfield Properties la dimensión creativa que el mercado premium exige. Dijo todo eso como si fuera un favor. Como si yo fuera una posible empleada siendo entrevistada para un puesto menor dentro de la empresa que, por derecho, era completamente mía. Los inversores tomaban notas, asentían levemente. Diane observaba con esa sonrisa fina y controlada. Clara, dijo Víctor, volteándose hacia mí con una generosidad escenificada, ¿te gustaría decir algo sobre tu trabajo? Para que nuestros socios puedan conocerte mejor. Y ahí estaba, el momento en que se suponía que debía hablar de mi pequeña empresa, de mi modesto portafolio, e implícitamente aceptar la narrativa que él había construido, que yo era una figura periférica, agradecida por la oportunidad, sin poder y sin alternativa. Lo miré a él, luego miré a los inversores. De hecho, dije, sí, tengo algunas cosas para compartir. Abrí la carpeta negra. Antes de hablar de adquisiciones, dije, con la voz completamente calmada, necesito que todos ustedes vean algunos documentos. Me puse de pie y coloqué una copia del paquete frente a cada inversor. 3 copias, movimiento preciso, sin prisa. Víctor frunció el ceño. Clara, esto no es exactamente el primer documento, continué, como si él no hubiera hablado, es el testamento original de Edward James Whitfield, notariado hace 18 meses, atestiguado por 3 abogados independientes. En este testamento, mi padre me deja la totalidad de sus participaciones en Whitfield Properties. Silencio absoluto en la sala. Uno de los inversores abrió el paquete, comenzó a leer. El segundo documento es un dictamen pericial producido por la doctora Margarete Gison, especialista en documentos forenses de la Universidad de Harvard, que compara la firma del testamento presentado en la lectura de sucesión que pueden ver en la página 3 con muestras autenticadas de la firma de Edward Whitfield. La conclusión de la perita es inequívoca, la firma del testamento presentado es una falsificación. Gerald Fitch se puso blanco. Diane no se movió, pero la sexta apretar el bolígrafo que sostenía. El tercer documento es un informe producido por Richard Holt, ex auditor senior de la SEC, que documenta transferencias sistemáticas de los fondos de Whitfield Properties a un conjunto de subsidiarias registradas a nombre de terceros. El monto total desviado en los últimos 4 años es de $8,3 millones. Uno de los inversores se inclinó hacia el otro y dijo algo en voz baja. El cuarto documento. Clara, la voz de Víctor era baja, tensa, completamente diferente del tono que había usado 30 segundos antes. Necesitas parar esto ahora mismo. Lo miré. El cuarto documento, continué, son los registros de constitución de las subsidiarias mencionadas en el informe de la SEC, todas registradas en las Islas Caimán, todas a nombre de Diane Whitfield. El sonido que hizo Diane no fue una palabra, fue algo más pequeño, un expirar controlado, casi imperceptible, el único momento en que su compostura se agrietó. Y el quinto documento es la correspondencia electrónica entre Víctor Whitfield y Gerald Fitch, quien está presente en esta sala acordando la sustitución del testamento original por el documento falsificado, fechada 6 semanas antes de la muerte de mi padre. Gerald Fitch se levantó abruptamente de su silla. Necesito, señor Fitch, dijo una voz desde el fondo de la sala. Todos se dieron vuelta. Thomas Hargrove estaba en la puerta. Le había indicado que esperara exactamente hasta ese momento. Le recomiendo encarecidamente que permanezca sentado, dijo Thomas, entrando a la sala con pasos medidos. El proceso penal respecto a su participación en este esquema fue presentado esta mañana a las 9 en el Tribunal Federal de Boston.
Tiene derecho a guardar silencio. Víctor se puso de pie. Por un momento, solo me miró, y por primera vez en toda mi vida, vi en el rostro de mi hermano algo que nunca antes había visto. Miedo. No el malestar calculado de alguien que perdió una negociación, no la irritación de alguien contrariado. Miedo real, el tipo que aparece cuando una persona entiende, en un solo segundo, que todo lo que construyó está derrumbándose y no hay nada a que aferrarse. No puedes probar. Ya lo hice. Dije simplemente, ante el tribunal, ante los reguladores y ahora ante sus inversores. Los 3 representantes de los grupos de inversión estaban de pie, en conversación acelerada entre ellos y por teléfono. El mayor de cabello canoso se volvió hacia Víctor con una expresión que no dejaba dudas. Whitfield, dijo, con la frialdad de quien acaba de calcular una pérdida, nuestros abogados se pondrán en contacto hoy mismo. Considere nuestra participación congelada hasta nuevo aviso. Y los 3 se fueron. Gerald Fitch los siguió, sin decir una palabra, el rostro completamente sin color. Los ejecutivos de Whitfield Properties se miraron entre sí, indecisos, y también se retiraron. La sala quedó con 4 personas. Yo, Thomas, Víctor, Diane. Diane fue la primera en hablar. Víctor, dijo, con una calma que me erizó la piel, necesito hablar con mi abogado. Y salió, sin mirar a su marido, sin hesitar, sin un solo gesto de solidaridad o consuelo. Simplemente salió. Víctor la vio irse, y algo en su rostro cambió de nuevo. Esta vez no era miedo, era la comprensión, lenta y devastadora, de que la mujer por quien había arriesgado todo acababa de salir de la sala sin mirar atrás. Se quedó allí, de pie, en el centro de esa sala de conferencias que había sido de mi padre. Clara, dijo, la voz era diferente, más pequeña. Yo puedo explicar, no a mí, dije, al tribunal. Tomé mi carpeta, me levanté, caminé hasta la puerta y me detuve. Miré a Víctor por última vez. Se veía más pequeño que nunca, como si toda la arrogancia que había conocido en él durante décadas fuera una estructura artificial que se había derrumbado junto con los documentos que yo había colocado sobre esa mesa. Mi padre te amaba, Víctor, dije, a pesar de todo. Eso está en la carta que me dejó. Te amaba y esperó que fueras diferente. Creo que esa es la parte más triste de toda esta historia. Salí. En los meses siguientes, las cosas se movieron con la velocidad que permiten los documentos sólidos y los abogados competentes. El testamento original de Edward Whitfield fue reconocido por el tribunal en 42 días. Whitfield Properties volvió legalmente a mí. Víctor fue imputado por fraude documental, falsificación de firma y complicidad en lavado de activos. Su abogado defensor, no Gerald Fitch, quien había firmado un acuerdo de colaboración con la fiscalía, intentó construir una narrativa de que Víctor había sido manipulado por Diane. Diane, por su parte, fue imputada por separado por lavado de activos internacionales. Los registros de las Islas Caimán fueron suficientes para congelar todos los activos a su nombre, incluida la mansión Whitfield, que había sido transferida a una sociedad holding a su nombre 3 semanas después de la muerte de mi padre. No solo perdieron el dinero, perdieron la casa, perdieron la reputación, perdieron a los inversores que los habían rodeado durante años, perdieron el estatus social que habían construido sobre el nombre de mi padre, y se perdieron el uno al otro porque la semana siguiente a la imputación, Diane contrató un abogado de divorcios. Lo supe por Thomas, quien lo supo por una fuente que prefirió no nombrar. No sentí satisfacción con eso, solo sentí una tristeza seca y distante por el desperdicio de todo aquello, pero sentí otra cosa cuando entré por primera vez a la sede de Whitfield Properties como propietaria legítima. Sentí a mi padre, no de manera sobrenatural, no creo en esas cosas, sino de la manera en que la memoria de una persona a veces habita un lugar. El olor de su oficina, la vista desde la ventana que me mostró cuando tenía 12 años, el escritorio de roble oscuro donde firmó contratos durante décadas,
Me senté en su silla, miré la ciudad allá abajo, y pensé en las palabras que había dicho en aquella tarde de sábado. Cuando yo era niña y el mundo parecía simple y seguro, las buenas decisiones vienen del carácter, no del cargo. Cuento esta historia no porque quiera que admiren lo que hice, la cuento porque mi padre pasó toda su vida creyendo que el carácter de una persona es el único patrimonio que nadie puede robar. Víctor y Diane robaron documentos, robaron dinero, robaron meses de mi vida e intentaron robar el legado de un buen hombre, pero no pudieron robar lo que él había construido en mí, no pudieron robar la paciencia que me mantuvo calmada cuando quería gritar. La claridad que me hizo escuchar a Thomas cuando dijo que la ventaja del invisible es la única que importa. La determinación que me hizo sentarme en esa habitación de hotel con $250,000 y un paquete de documentos y comenzar a construir el camino de regreso. Mi padre me eligió cuando tenía 4 años y no tenía a nadie, y yo elegí honrarlo de la única manera que importaba, haciendo lo correcto, de la manera correcta, hasta el final. Whitfield Properties está creciendo. En los últimos 2 trimestres, cerramos los mejores contratos en la historia de la empresa, y cada vez que tomo una decisión difícil, pienso en esa frase: las buenas decisiones vienen del carácter, no del cargo. Gracias, papá.